Bienvenido a Vaca y Turf Podcast. Mi nombre es Alejandra Acuña, Country Lead para Chile de Global Turf Network, y este podcast trata del rol del nitrógeno en la salud del césped, su uso y su dinámica de descomposición en el medio ambiente. De los nutrientes aplicados al césped, el nitrógeno está presente comparativamente en mayor cantidad que el resto y cuenta por sobre el 5% de la materia seca de la parte aérea del césped, como lo muestra la figura. El nitrógeno es tomado por la planta y asimilado por esta para la fabricación de los elementos básicos de construcción y metabolismo en la planta, los aminoácidos. Los aminoácidos se combinan y forman variados tipos de proteínas. Estas proteínas tienen numerosas funciones dentro de la planta, incluyendo la función enzimática en varias reacciones de síntesis. El nitrógeno es un importante constituyente de la clorofila, la molécula clave en el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. Si el nitrógeno está bajo, se reducen los niveles de clorofila y con ello hay una pérdida del color y un crecimiento reducido del césped. El nitrógeno es un constituyente de los ácidos nucleicos, los cuales son importantes en la replicación del material genético de la planta. De los nutrientes que se aplican a las plantas, el nitrógeno es aquel que induce la mayor respuesta en plantas tanto de un punto de vista visual como fisiológico. Al aumentar la cantidad de nitrógeno aplicado a las plantas, aumentará la intensidad de su color verde, aumentará el crecimiento y la densidad de macollos. El nitrógeno puede promover el crecimiento de las raíces, de los rizomas y estolones, y mejorar la tolerancia de los céspedes a estreses tales como altas y bajas temperaturas y estrés hídrico. El nitrógeno es importante en el potencial recuperativo del césped cuando éste está sujeto a uso y desgaste. Aunque el nitrógeno induce respuestas positivas en las plantas, aplicaciones excesivas de este pueden causar una disminución progresiva de las respuestas de la planta anteriormente mencionadas. O sea, mucho nitrógeno aplicado a las plantas puede ser detrimental. En esta fotografía se muestra una situación en la cual un fertilizante nitrogenado fue aplicado a un green establecido recientemente. Nótese cómo el fertilizante induce un efecto de crecimiento y cambio de color. Esto último se nota en las líneas de color verde más intensos, las cuales fueron dejadas por el trompo aplicador. En este caso, la aplicación del fertilizante no fue uniforme. Una aplicación excesiva de nitrógeno resulta en un crecimiento excesivo, como muestra esta foto. Desde un punto de vista ecológico, uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes es el ciclo del nitrógeno, el cual comprende varios procesos, tales como fijación de nitrógeno, toma de nitrógeno por las plantas, mineralización, nitrificación y desnitrificación o denitrificación. Los microorganismos, principalmente las bacterias, juegan un rol clave en el ciclo del nitrógeno. La fijación del nitrógeno es la conversión del nitrógeno atmosférico a amonio. Este proceso se realiza gracias a las bacterias fijadoras de nitrógeno del género Rhizobio. El amonio que producen las bacterias fijadoras de nitrógeno usualmente se incorpora rápidamente como proteínas y otros compuestos orgánicos nitrogenados. A menudo el proceso se refiere como inmovilización, tanto por la planta hospedera de la bacteria misma u otro organismo habitante del suelo. Luego de que el nitrógeno es incorporado en la materia orgánica, a menudo se convierte nuevamente en nitrógeno inorgánico a través de un proceso denominado mineralización, también denominado descomposición. Cuando los organismos mueren, bacterias y hongos consumen la materia orgánica y hacen posible el proceso de descomposición. A través del proceso denominado nitrificación, el amonio que se libera de la descomposición se convierte en nitrato. La bacteria que lleva a cabo esta reacción gana energía de este proceso. La nitrificación requiere de la presencia de oxígeno, de modo de que este proceso ocurre cerca de la superficie del suelo. La forma nitrato es rápidamente absorbida por las raíces de las plantas y debido a que es de carga negativa, es desde un punto de vista medioambiental rápidamente lixiviada.
El proceso final del ciclo del nitrógeno es la desnitrificación o denitrificación. Este proceso es anaeróbico y es llevado a cabo por bacterias que convierten el nitrato a dinitrato o N2, el cual se pierde hacia la atmósfera. De las variadas formas de nitrógeno en el ciclo del nitrógeno, el césped toma la forma de nitrato y en menor proporción el amonio. La cantidad de nitrógeno en una bolsa de fertilizante se expresa como porcentaje del peso total de la bolsa. En este caso, el análisis de fertilizante es 12% de nitrógeno, 24% de fósforo y 8% de potasio. Para calcular la cantidad de nitrógeno total en la bolsa, multiplique el porcentaje por el peso total de la bolsa de fertilizante. En este caso, 12% o 0.12 veces el peso de la bolsa, el cual es 40 libras o 18 kilos, lo que equivale a 4.8 libras o 2.16 kilos de nitrógeno en esta bolsa. El tipo de nitrógeno en la bolsa se puede subdividir en los variados componentes que se muestran aquí. Las principales fuentes de nitrógeno se clasifican como de rápida y lenta entrega. Ejemplos de fuentes nitrogenadas de rápida entrega son sales inorgánicas tales como el nitrato de amonio, sulfato de amonio y fosfato de amonio y carriers orgánicos como la urea. El nitrógeno de entrega rápida está disponible inmediatamente para la absorción por la planta. Las fuentes de nitrógeno de entrega lenta hacen que el nitrógeno esté lentamente disponible por un periodo de tiempo mayor. Estos productos incluyen fuentes orgánicas naturales, formas de solubilidad lenta como la urea formaldehído, la urea metileno y el IBDU, isobutilidin-diurea. Este producto también incluye a productos que están formulados con una cobertura que hace la liberación del nitrógeno más lenta, como por ejemplo la urea con cobertura de azufre y las ureas cubiertas por polímeros. Con relación a los productos de lenta solubilidad y los productos con cobertura de polímeros, estos son sintetizados a partir de la urea y su estructura química se muestra en esta diapositiva. Como se mencionó previamente, el nitrógeno de rápida liberación está inmediatamente disponible para la planta y la respuesta se muestra aquí en este gráfico. Es rápida. Las fuentes de disponibilidad lenta son inicialmente lentas en su liberación del nitrógeno, pero otorgan una liberación más controlada en el tiempo. En algunos casos, las fuentes de nitrógeno de liberación lenta son combinadas con la de liberación rápida. Generalmente, cuando se fertilizan los greens de golf con fuentes de liberación rápida, la dosis es baja, pero las aplicaciones son más frecuentes, con el objetivo de otorgar una liberación más uniforme. Volviendo al análisis del fertilizante en bolsa que mostramos anteriormente, podemos ver que el 5% de nitrógeno molecular es algún tipo de sal de amonio. Este componente es de rápida disponibilidad. El 0.76% de urea también. El 2.17% de nitrógeno insoluble en agua, lo más probable es que sea urea metileno, la cual es de lenta liberación, mientras que el 3.07% de nitrógeno soluble en agua es urea libre o urea metileno de cadenas cortas, las cuales debiesen ser de rápida disponibilidad. La fertilización nitrogenada es un componente crítico al mantener un césped sano. En varios podcasts de esta colección se proveen rangos óptimos de fertilización nitrogenada de acuerdo a la especie de césped y también se menciona como medida cultural para aumentar o disminuir la severidad de una enfermedad. Con esto finaliza este podcast de fertilización nitrogenada.